Buenos días a todos. Me dicen que está entrando todo el mundo y que ya nos pueden ver y además que nos ven muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Muchísimas gracias también a Ángel Simón, vicepresidente ejecutivo de Suez, y a Felipe Requejo, socio de Deloitte, que nos acompañen en este primer desayuno de CEDE, en este primer desayuno de CEDE que hacemos virtual. Inauguramos la temporada después de este periodo de confinamiento que hemos tenido y al cual nos hemos visto llevados a afrontar diferente nuestras vidas y nuestras carreras profesionales también y adaptar nuestras formas de trabajo. Y hemos querido hoy, a través de estas 40 entidades que representan CEDE y 150.000 directivos, analizar con Ángel Simón cómo ha visto este periodo, cómo ve, cómo se ha afrontado. Muchas gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días, gracias. Y nos acompaña también Felipe Requejo, socio de Deloitte. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo casi para empezar, porque procuraremos ser muy puntuales, como es habitual en CEDE, y que dure una hora, pues le paso la palabra a Felipe que pueda introducir el desayuno. Muchas gracias. Gracias, Pau. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia esta mañana en este webinar que promueve la Fundación CEDE. Quiero agradecer a la Confederación y a Pau Herrera, como secretario del Patronato de la Fundación, que nos haya brindado una nueva oportunidad de participar en las iniciativas que promueve el CEDE y contribuir a fortalecer nuestra colaboración y nuestro compromiso con los directivos y su liderazgo. También quiero agradecer especialmente a Ángel Simón, vicepresidente de Suez y presidente de ACBAR, su presencia en este encuentro, porque sin duda contar con él es muestra del compromiso y el interés de todos por contribuir a la reactivación que nos toca ahora en nuestro día a día y que tan importante es. Ángel es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona y uno de los mayores expertos en la gestión de recursos hídricos del mundo. Un campo en el que lleva trabajando desde 1982, cuando asumió la gerencia de la entonces recién creada Área Metropolitana de Barcelona. En 1995 se incorporó al Grupo ACBAR como responsable del mercado portugués y posteriormente pasó a realizar una magnífica gestión al frente de la empresa chilena Aguas Andinas, que fue una de las mayores inversiones en la historia de ACBAR y que gestiona el servicio integrado del ciclo completo del agua para los 6 millones de personas que viven en Santiago de Chile. Posteriormente, en el año 2004, fue nombrado director general, para años después convertirse en el presidente de la compañía. Desde hace poco más de 10 años, Ángel es presidente de ACBAR. A lo largo de estos años, ACBAR se ha convertido en una de las filiales más relevantes del grupo francés Suez. En esta línea, y para responder a los desafíos que plantean en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, Ángel ha alineado la estrategia de la compañía con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Este encuentro que hoy vamos a tener tiene lugar después de que hayamos vivido una situación antes nunca vista y en la que hemos podido mostrar todo lo que llevamos dentro. Ha sido un momento en donde se ha puesto en juego la calidad de nuestras empresas e instituciones. La empresa que lidera Ángel ha sido una empresa socialmente muy comprometida. Ha garantizado todos los suministros de agua de forma ejemplar, demostrando una resiliencia extraordinaria en estos momentos tan complicados. Y adicionalmente, ha impulsado iniciativas innovadoras, como la puesta en marcha de una herramienta de vigilancia en aguas residuales para rastrear la presencia de coronavirus. Tras la gestión de esta crisis sanitaria, nos toca ahora afrontar el momento más difícil, que es la reactivación. Nuestro invitado, durante su intervención en la cumbre de empresas promovidas por la COE, resaltó la importancia que tiene en este momento y la relevancia que ha de tener la colaboración pública-privada para mirar a este futuro con optimismo, en base al consenso y que nos permita iniciar una reconstrucción verde y adaptarnos al cambio climático. Los que conocen a Ángel bien aseguran que es un hombre decidido y con empuje, que conociendo otros sectores se ha especializado en la gestión de los recursos hídricos, en donde confluyen intereses públicos, privados
y, fundamentalmente, intereses sociales. Además, como líder empresarial, es un ferviente impulsor de promover el carácter internacional de sus directivos, consciente de todos los beneficios que esto aporta a la compañía. Por último, quiero agradecer a CEDE que nos haya brindado participar en este encuentro y reitero mi agradecimiento a Ángel por acompañarnos. Y aprovecho la ocasión para felicitarle por esta década al frente de Agbar. También quiero agradecer a todos los que están siguiendo esta iniciativa. Muchas gracias y, Pau, te cedo la palabra. Muchas gracias, Felipe. Y yo, sin más, le paso la palabra a Ángel por su intervención. Bueno, primero, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, Felipe, por tu intervención. Yo creo que ha sido excesiva y muy amable por tu parte. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias a la Fundación CEDE y a Deloitte por invitarme a este desayuno con este nuevo formato en el cual creo que ya todos nos hemos acostumbrado después de estos meses de confinamiento. Un formato nuevo, pero un formato en el que ya estamos todos bastante habituados. A mí sí que me gustaría empezar diciendo, y yo creo que es obligado, que espero que todos los que estáis conectados hayáis pasado bien el confinamiento, que el COVID no se haya ensañado con vosotros y por lo tanto, y a todos aquellos que lo hayáis pasado, pues animaros una pronta recuperación y empezar esta nueva época con ánimo, con optimismo y, como siempre, con voluntad y con liderazgo. Antes de empezar, a mí sí me gustaría referirme, porque yo creo que es muy importante, estamos en una época nueva, distinta, cómo hemos pasado esta época de confinamiento, cómo hemos pasado esta época de COVID-19 desde Agbar. Creo que lo primero que nosotros hicimos, y esto es algo que empresarialmente siempre debemos hacer, es la anticipación. Ya 26 de febrero, las noticias pienso que eran claras, el conocimiento que tiene una empresa como nuestra internacional, en la cual nosotros teníamos un proyecto muy directo en Wuhan precisamente, y por lo tanto las noticias directamente que teníamos de China como aquellas que teníamos de Milán nos hicieron tomar medidas internas de una manera clara y decisiva el 26 de febrero. Tanto el 16 de febrero nosotros constituimos el primer comité interno con el COVID y ya empezamos a adaptar la operación. Es obvio que ese 26 de febrero, cuando hablabas con la sociedad en general o hablabas con nuestros sindicatos, la gente no entendía las medidas que estábamos tomando. Siempre que hay una anticipación, siempre se necesita un liderazgo porque lo que tú haces de una manera anticipada no se comprende en el conjunto de la sociedad. Yo creo que esta ha sido una de las claves para que nosotros pudiéramos enfrentar bien el COVID. ¿Por qué? Porque básicamente nuestros objetivos han sido dos, y los dos son unos objetivos que se complementaban mutuamente. El primero es proteger la salud de todos nuestros trabajadores. Es obvio que la obligación empresarial era que cada uno de nosotros, cumpliendo con nuestra obligación, guardara el elemento que en estos momentos hemos visto que es más preciado para las personas, que es nuestra salud. Y segundo, garantizar el sistema de distribución de agua a toda la población. No hace falta que os diga el estrés personal, profesional, que ha significado para muchos de nosotros en los momentos punta de la situación COVID, en que todos sabíamos que nuestros sanitarios estaban ejerciendo la batalla en primera línea de combate y que las UCIs estaban completamente saturadas, que en estos momentos no hubiera ningún problema de agua, no solamente a la población, sino esencialmente en esos hospitales en la que en todas las grandes ciudades, y nosotros estamos en la mayoría de las grandes ciudades de España, se estaba librando una de las batallas más duras. Por lo tanto, ¿la clave cuál ha sido? La clave ha sido prevención y la clave ha sido efectivamente liderazgo y actuación en equipo. Con esa prevención, inmediatamente tuvimos que adaptar todas las operaciones. No os explico nada que no sepáis. 24 horas al día, durante 7 días a la semana,
agua significa que hay turnos siempre. En COVID estos turnos tenían que rectificarse, había que guardar mucha plantilla en casa por si acaso caían enfermos, tuviéramos recuperación y a su vez guardar la mayor parte de las medidas preventivas para que los que estuvieran trabajando no estuvieran enfermos. Adoptamos medidas de todo tipo y eso gracias a la anticipación no solamente de esa prevención del COVID, sino de la anticipación en innovación en muchas materias. Centro de control de distribución de agua de muchas de nuestras ciudades. La de Barcelona es la más importante, tiene un centro de control operativo en las oficinas centrales, tiene una réplica deslocalizada en otras oficinas por si acaso hay alguna avería en las centrales, pero ya hace tiempo que la digitalización nos ha permitido que ese centro de control central pudiera ser transportado en ordenadores personales. COVID no hace falta que os lo diga. Esa innovación, esa anticipación que tuvimos ha sido esencial para poder garantizar el servicio. Esa anticipación que hemos tenido en España también nos ha permitido poner la anticipación en ciudades como Santiago de Chile. Si en España nos costó que pudiéramos entender todos que necesitábamos actuar de manera distinta antes de que esa concienciación social estuviera inmersa, imaginaros lo que nos costó en Chile cuando íbamos explicando lo que ya nos estaba sucediendo aquí, pero que ellos no creían que les sucediera allá. Afortunadamente, ahí también nos anticipamos y tengo también que deciros que si bien en España, ¿qué nos ha ayudado? Nos ha ayudado mucho ese entendimiento de que una empresa somos un equipo conjunto de todos los que formamos la empresa. Por lo tanto, tengo que decir que los acuerdos, tanto con los sindicatos como individualmente con todos nuestros trabajadores, han sido ejemplares de cómo hay que llevar una crisis. Y también nos ha ayudado el marco social. Hay que decir que el comportamiento del pueblo español en general en este confinamiento ha sido ejemplar y por lo tanto el de nuestros trabajadores también ha sido ejemplar. Una de las medidas que hemos tomado ha sido la del confinamiento en las infraestructuras críticas. 15 días internados en las plantas de tratamiento de agua potable o en las plantas de depuración de aguas residuales, con lo duro que esto significa, 15 días seguidos con turnos de trabajo de 12 horas. En Chile también hemos hecho lo mismo, pero ese acompañamiento social que en España ha estado y los 15 días de descanso que tenían los trabajadores hasta volverse a incorporar, sabíamos que cada uno en su domicilio, en su vida personal, iba a cumplir con esas recomendaciones generales. Hay otro tipo de sociedades, hay otro tipo de maduración, de maduración mental que no permitía hacer eso. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, en Chile lo que hemos hecho ha sido ese confinamiento durante 15 días, pero los 15 días de descanso hemos alquilado hoteles completos, enteros, para que nuestros trabajadores descansen los 15 días, para que no tengan contacto, para que no haya peligro de que puedan enfermar, ¿no? Por lo tanto, aquí hemos necesitado liderazgo, hemos necesitado entendimiento, hemos necesitado trabajo en equipo, pero también y siempre se necesita ese acompañamiento social, ese acompañamiento institucional que en unos lados se ha dado más que en otros. Tengo que decir que hemos cambiado todo nuestro sistema operativo, lo hemos podido hacer porque ya estábamos preparados para ello, si bien no lo habíamos hecho en su totalidad. Nosotros tenemos en España 11.000 trabajadores, de los cuales 6.000 son de terreno y 5.000 son de oficinas. Los 6.000 de terreno han continuado en terreno con esa operación adaptada. Los 5.000 de oficinas, los 5.000 han estado en teletrabajo. Hemos podido hacer ese 100% de teletrabajo porque ya teníamos en marcha todo el procedimiento de teletrabajo, aunque solo en un 30%. Pero hemos sido capaces en muy pocos días de pasar de ese 30% a ese 100%. Por lo tanto, como siempre, el éxito de cualquier gestión
proviene por la anticipación, por el liderazgo, que solamente significa liderazgo, ser capaces de trabajar en equipo y en una sola dirección, y por esa innovación en la cual en un determinado momento eres capaz de aplicar. Disculpad que me haya entretenido en explicar cómo hemos pasado toda esta etapa de COVID, porque yo creo que es básico entender cómo hemos funcionado de una manera totalmente distinta a cómo estábamos funcionando para plantear cómo debemos hacer la reconstrucción. Yo creo que la reconstrucción hay que hacerla con el aprendizaje que hemos tenido del COVID. Y el aprendizaje del COVID es que hay que hacerla con un consenso en todas las partes. Es decir, el trabajo en equipo es fundamental para ese éxito. Por lo tanto, como tú muy bien has dicho, Felipe, yo llevo diciéndolo desde que empezamos a salir de nuestro confinamiento, que lo que necesitamos son acuerdos generales y acuerdos que integren la totalidad de los problemas que tenemos encima de la mesa. Es decir, tenemos un grave problema económico y social, es de dominio público y de conocimiento generalizado, pero también tenemos un problema de emergencia climática. Probablemente, si nosotros nos hemos adaptado bien al confinamiento y hemos actuado bien durante el COVID, es no solo porque nos habíamos anticipado, sino también porque teníamos una cierta experiencia de momentos puntuales muy duros, también de aislamiento, también de confinamiento. Recordar el Dana de octubre que asoló la Vega Baja del Segura en la provincia de Alicante y la provincia de Murcia, o el sur de la Comunidad Valenciana y el norte de la Comunidad Murciana. Ahí ya trabajamos aislados, ya trabajamos en una emergencia climática y ya trabajamos en equipo, si bien es verdad que los equipos de esa zona contaron con todo el equipo del resto de la empresa que no estaba en emergencia. Y es verdad que con COVID hemos estado todos en emergencia. Por lo tanto, la reconstrucción tiene que contar no solo con esos retos económicos y sociales, sino también tiene que contar con la emergencia climática. La emergencia climática es una realidad y, por lo tanto, en esa reconstrucción tenemos que aprovechar también para integrarla. Nosotros tenemos un bagaje España que no tenemos que desaprovechar y este bagaje sabemos que la sociedad del bienestar es lo que nos ha dado ese resultado como país donde estamos hoy. Por lo tanto, tenemos que continuar en esa reconstrucción, ver cómo podemos seguir con este estado de bienestar que obviamente pasa, como todos sabemos y todos tenemos que trabajar en esta dirección, por Europa. El éxito de España ha sido durante estos últimos años los acuerdos y nuestra integración europea. Yo creo que ese sigue siendo el mismo camino. Acuerdos, integración europea y considerando todos los problemas que en estos momentos tenemos encima de la mesa. Económicos, sociales, de salud y climáticos. Y el otro elemento somos las empresas. Las empresas somos parte activa de estos acuerdos. No va a haber éxito si no se cuenta con las empresas. Hubiéramos salido todos en conjunto como sociedad si durante el confinamiento se hubiera contado más con las empresas. Las empresas teníamos y tenemos una expertise, como se ha demostrado en distribución, como se ha demostrado en logística, como se ha demostrado en entender de cómo se pueden conseguir rápidamente determinados productos que probablemente no están en el mercado. Si yo tuviera que hacer un balance de qué cosas globalmente como sociedad española deberíamos haber hecho mejor durante el COVID, probablemente es ese acuerdo más general entre empresas e instituciones
de cómo afrontar esta emergencia durante este tiempo. Por lo tanto, la reconstrucción siempre hay que aprender de aquello que nos ha pasado. Tenemos que aprender de lo bueno, y es lo que hemos hecho durante muchos años, y este país ha hecho muchas cosas bien durante muchos años, cómo aprender de aquello que nos ha hecho falta. Yo creo que lo que nos ha hecho falta es esa confianza con las empresas. Yo he visto sondeos de los que hace una empresa como Metroscopia, y en esos sondeos, cuando preguntas a la población el grado de confianza que tienen las empresas, ves que la población, su grado de confianza es un 70%. Las empresas públicamente, y yo lo he sentido personalmente en nuestra empresa, han estado muchas veces denostadas, han estado muchas veces atacadas. La realidad subyacente en nuestra población es que las empresas generan un marco de confianza en la tarea que desarrollan. Tenemos que aprovechar esto, tenemos que aprovecharlo en sentido positivo, tenemos que aprovechar lo que las empresas sabemos hacer, tenemos que aprovechar ese marco de confianza que la población española nos da. Por lo tanto, la reconstrucción pasa como eje central por las empresas. Es obvio que las empresas, y la nuestra, y yo personalmente lo he ido explicando en muchos foros desde ya hace mucho tiempo, tenemos que ofrecer una cosa distinta a la que tradicionalmente hemos ofrecido. Yo creo que siempre hemos ofrecido productos y servicios que daban un valor añadido a la sociedad. Si no daban valor añadido, no se podía considerar empresas. Pero yo creo que en estos tiempos tenemos que dar un paso más. Algunas ya lo hemos hecho y nosotros lo estamos haciendo. Y lo que hay que ofrecer es, evidentemente, ese producto y ese servicio que da un valor añadido social, pero tenemos que agregar un contrato social. ¿Qué entiendo por contrato social? Y lo he explicado en muchas ocasiones y hoy me gusta compartirlo con vosotros. Ese contrato social significa que estamos ofreciendo un empleo de ocupación. Nosotros, como empresa, hemos ofrecido a firmar con los grandes sindicatos españoles un acuerdo contra la precariedad. Nosotros queremos un empleo de ocupación que se pague realmente por el valor que se está produciendo. Los trabajadores forman parte de los stakeholders de la empresa, que hay un empleo de ocupación en el cual se garantiza la formación permanente, se garantiza la formación profesional dual, que es la manera de tener acceso a la compañía. Se garantizan los grados de ciclo medio, de ciclo superior para todos nuestros técnicos. Por lo tanto, es una ocupación que integra lo que es una ocupación de calidad, una ocupación con formación, una ocupación permanente. Ese contrato social tiene que significar también la innovación, un acuerdo por la innovación. Ese servicio, ese producto que se está prestando tiene que estar constantemente innovado. Tiene que estar constantemente adaptado a las necesidades y tiene que ser desarrollado de una manera constante. Por lo tanto, también un acuerdo por la innovación. No hay producto, no hay servicio si no hay una innovación. Significa también ese contrato social un apoyo con la sociedad de tu alrededor. Las empresas tenemos que tener una mirada global. Estamos en el mundo es globalizado, pero cuando el mundo se globaliza mucho y cada vez se va a globalizar más, hay que tener una mirada cada vez más local y por lo tanto hay que establecer la red de proveedores locales. Hay que establecer los acuerdos con la sociedad local. Hay que estar enraizado en la sociedad en la cual tú estás inmerso y prestando este servicio. La empresa no puede estar ajena a la sociedad en la que está. Y por lo tanto, participar de que en esa sociedad
nadie se quede atrás, y menos una empresa como la nuestra, que es una empresa de agua. Ese contrato social significa que obviamente hay que pagar todo aquello que se deba y por lo tanto hay que pagar a los proveedores de capital sus créditos o el dividendo que los accionistas han colocado. Forman parte de los stakeholders globales. Eso es lo que nosotros entendemos por contrato social y también un acuerdo con las administraciones. Por lo tanto, las empresas debemos garantizar a la sociedad a la que servimos qué somos y qué contrato social, qué les estamos ofreciendo. No solamente estamos ofreciendo un servicio, que es el de suministrar agua a la población en cantidad y calidad durante 24 horas al día, sino que también les estamos ofreciendo algo más. Estamos ofreciendo ese pack completo. Eso es lo que las empresas tenemos que ofrecer. Y obviamente, como no podía ser menos, si las empresas están en el centro, lo que va a ser clave para esa reconstrucción va a ser la participación público-privada. Necesitamos liderazgo. Más que nunca necesitamos que nuestras instituciones lideren esa reconstrucción, que lideren nuestra integración y nuestro acuerdo en Europa, que lideren los proyectos de reconstrucción y que los lideren con la empresa. Y la manera de liderarlo con la empresa, como yo siempre he manifestado y además es conocido que en todas mis intervenciones siempre hablo de lo mismo, es con la participación público-privada. Esta ha sido la clave también del éxito de nuestros recientes tiempos en España. No vamos a obtener un éxito en esta reconstrucción si no es con la participación público-privada. Me vais a permitir que dedique ahora unas palabras al cambio climático. Como yo os decía, en esa reconstrucción tenemos que integrar aquello que son todos nuestros problemas y el cambio climático forma parte de uno de los elementos sociales importantes para actuar. Nosotros hace tiempo que estamos actuando contra el cambio climático. Como sabéis, hay dos maneras, la adaptación y la mitigación. Adaptación significa el ser capaces de ser más resilientes. Tenemos que tener unas ciudades con una resiliencia más alta de la que tenemos actualmente. Por lo tanto, habrá que invertir en esa resiliencia. La Asociación de Ingenieros de Caminos ha hecho un estudio en el que sería necesario una inversión durante los próximos 10 años de 18.300 millones anuales para adaptar todos nuestros sistemas del ciclo hidráulico al cambio climático. Eso además nos generaría unos 500.000 puestos de trabajo en estos 10 años, además de incrementar el PIB en un 3%. Por lo tanto, fijaros cómo en esa reconstrucción hay que incluir el tema del cambio climático y todas las inversiones que debemos realizar tienen que ser realizadas desde ese punto de vista de la sostenibilidad. Si estamos hablando de adaptación, también hablamos de mitigación. La mitigación, como es obvio, también significa tecnología. La tecnología significa digitalización y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de prever esos elementos como las gotas frías que asolaron la comunidad valenciana y murciana en el DANA de octubre y por lo tanto ya tenemos también instrumentos que pueden prever una situación como la que tuvimos en octubre y que estamos desarrollando precisamente con participación público-privada con la Diputación de Alicante para prever nuevos elementos como este. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos y tenemos que ser capaces de mitigar ese cambio climático. Pero, voy rápido ya para terminar, pero eso solamente no es la solución. Eso es a lo que estamos obligados ahora. La solución es avanzar y por eso en esa reconstrucción tenemos la obligación de avanzar hacia un modelo de economía circular. No pueden haber tantos residuos, lo que es un residuo tiene que ser una materia prima y nosotros en el ciclo hidráulico, la adaptación
a la economía circular es absolutamente imprescindible. Lo estamos haciendo en muchas de nuestras infraestructuras. La más importante es lo que nosotros denominamos biofactorías en una ciudad como Santiago de Chile. Tecnología desarrollada en muchos puntos de España, en Barcelona, en Alicante, en Santiago de Compostela, todos ellos con nuestros centros de innovación integrados. Es una tecnología que hemos puesto a disposición y hemos aplicado en Santiago de Chile. También la estamos aplicando en Granada y os podéis imaginar que con el fondo de pantalla que yo tengo aquí, no me hubiera gustado muchísimo poderlo aplicar en una ciudad como Barcelona, la nuestra, en la que además tenemos una operación importantísima, ¿no? Una vez más, la participación público-privada es esencial. Lo hemos podido hacer en Chile, donde hemos encontrado un regulador que ha entendido que hay que avanzar hacia la economía circular. Inversión que además nos ha permitido recoger el premio a la mejor innovación mundial de cambio climático otorgado por Naciones Unidas y que se nos dio en la COP24 en Katowice, en Polonia. Estoy esperando poderlo hacer en Barcelona, pero no ha sido posible porque a veces hay instituciones, y me sabe muy mal decirlo, que no entienden lo que significa participación público-privada y prefieren no adaptar, no desarrollar, no avanzar antes que llegar a esos acuerdos con los cuales yo estaba comentando antes. Sí estamos llevando esta innovación a otras ciudades españolas que afortunadamente lo están entendiendo. Por lo tanto, esta reconstrucción tiene que ser una reconstrucción sostenible, tiene que ser una reconstrucción verde. No podemos dejar a nadie atrás y el papel de los ODS, que parece que con el COVID, con la COP25 hablamos mucho de ODS y ahora parece que se han olvidado. No, tenemos que englobar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra reconstrucción. Por lo tanto, yo, para terminar y cumplir esos 20 minutos que Pau me ha dado, yo os diría que, para resumir, para mí, la reconstrucción pasa por ese acuerdo entre todas las partes, ese acuerdo entre instituciones, sociedad, empresas. La empresa tiene que estar en el centro, tiene que estar en el centro con ese acuerdo de participación público-privada y con ese ofrecimiento de las empresas, ese marco de contrato social. Y no podemos olvidar que los ejes prioritarios de esa reconstrucción, como muy bien nos ha marcado Europa, pues van a pasar por el eje de la salud, por el eje de la transición ecológica y por el eje de la digitalización. Y en un foro en el que me ha invitado CEDE, obviamente no podemos olvidar que toda esa reconstrucción no se va a poder hacer sin liderazgo y sin gente preparada que pueda hacerlo. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que todos habremos sacado, hemos anotado cosas muy, muy interesantes que has comentado. Y como decía al principio, tengo numerosas preguntas de presidentes de entidades asociadas a CEDE, que forman parte de CEDE, y otros que no, miembros de nuestro patronato, que me gustaría recogerlas. Son bastantes, despertó mucho interés cuando se vio que tú ibas a intervenir. Supongo que muchas de ellas también después de la intervención que has hecho. Y empiezo por la pregunta de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, miembro del Senado de CEDE, que nos pregunta: el papel de las empresas es clave en la fase de reconstrucción, como has comentado. ¿Cómo cree que se puede concretar la colaboración público-privada delante de esta fase de reconstrucción a la que nos enfrentamos? ¿Cómo crees que podríamos concretar? Bueno, José Luis, muchas gracias por tu pregunta y además aprovecho para felicitarte por tu trabajo en la Cámara de Comercio. Yo creo que es muy importante lo que tú estás haciendo y además tú eres uno de los protagonistas en esta participación público-privada. Es decir, está muy claro, yo me he referido antes de una manera tangencial, que probablemente durante el COVID podíamos haber hecho algunas cosas mucho mejor. Y, por ejemplo, yo creo que está absolutamente claro
que si alguien sabe comprar son las empresas y por lo tanto probablemente lo que hubiera que haber hecho el Ministerio de Sanidad es que muchos de los equipos fueran comprados y adquiridos por las empresas. Y si otra cosa saben a hacer las empresas, y también lo han demostrado durante el confinamiento, es la logística, y luego probablemente tenían que haber sido distribuidos y equipados también por las empresas. Pues obviamente la participación público-privada pasa exactamente por lo mismo. Es decir, el Estado de Derecho, el regulador, tiene que imponer cuál es la calidad, la garantía de servicio que quiere, qué producto lo quiere y cómo lo quiere, pero realmente quien sabe hacer los trabajos, quien sabe cómo hacer las cosas, quien tiene el conocimiento, somos las empresas. Por lo tanto, vía concesional, vía incluso inversora, porque todo el capital para esas inversiones que necesitamos no van a poder venir todas de la parte pública, sino que también van a venir de la parte privada. Se necesita ese acuerdo, ese pacto en que las instituciones del Estado tienen que entender que la gestión tiene que ser llevada por parte de las empresas. ¿Qué necesitamos las empresas? Y tú, José Luis, eres uno de los que más lo ha dicho y que más nos ha apoyado en todo esto. Pues obviamente institucionalidad, obviamente reglas claras y obviamente que se cumpla siempre la legislación, la regulación y las reglas que tenemos en nuestro entorno. Por lo tanto, la participación público-privada pasa por esa lealtad entre el sector institucional y el sector empresarial, y pasa también por ese guardar las reglas de juego que mutuamente nos hemos dado. Y además creo que va a ser la clave del éxito de esta reconstrucción. Muy bien. Tengo una pregunta de Amparo Moraleda, consejera independiente de CaixaBank y patrona de nuestra fundación, de la Fundación CEDE. Te pregunta, ¿el desarrollo de proyectos digitales y de la economía circular están en el centro de la estrategia de la recuperación europea? ¿Con qué tipo de iniciativas de innovación en el campo de la economía circular puede contribuir una empresa como Suez en Europa y en España? Bueno, yo creo que es básica la digitalización. Es decir, yo, como os he comentado, soy absolutamente partidario de hacer ese pacto que yo a veces he denominado por la solidaridad, la ocupación y la reconstrucción verde. La reconstrucción verde solamente va a poder hacerse con la digitalización. Si tú me permites que ponga un ejemplo de reconstrucción verde, yo te pondría como ejemplo el Parque de la Marjal. La Marjal es un parque que está situado en Alicante, prácticamente al lado del mar, y como sabéis, las cuencas mediterráneas son siempre cuencas en las que los torrentes pues, pasan de no tener agua en un episodio de gota fría a llevar caudales muy importantes, con lo cual toda la zona baja de la playa de Alicante quedaba totalmente inundada. El Parque de la Marjal lo que nos ha permitido es que ese gran parque, que es un parque de ocio cuando no llueve, en el momento de un episodio de gota fría es un estanque que permite la retención del agua para que no se inunde toda la parte baja. Obviamente, para poder prever cuándo vendrá la gota fría, a qué niveles está llegando el agua, cómo evacuas a las personas que hay, necesitas la digitalización. Por lo tanto, necesitas todos los modelos matemáticos de la prevención de cuándo puede venir la gota fría, necesitas todos los elementos digitales de alerta y necesitas todo el sistema informático de comunicación. Por lo tanto, la reconstrucción verde va íntimamente ligada a lo que es un proceso de digitalización. Ya no te digo nada de lo que significa, como también te he comentado antes en el COVID, en el que toda la operación de un sistema de distribución de agua como el que tenemos en Barcelona pueda ser llevado a cabo por un solo operario desde un ordenador portátil, ¿no? Eso que en Barcelona no ha hecho falta hacerlo, sí ha hecho falta hacerlo en una región a 2.000 kilómetros al sur de Santiago, que se llama la región de los lagos,
cuya capital es Osorno, en que en todo el episodio COVID, más un episodio de lluvia, quedó aislado absolutamente todo nuestro centro de control, más determinados accesos por parte de nuestro personal, y ahí tuvimos que aplicar ese modelo de emergencia, ¿no? Por lo tanto, en la reconstrucción, sostenibilidad y digitalización van a la par, una con la otra. No habrá sostenibilidad sin digitalización y, obviamente, si hay digitalización en general. Forma parte ya de nuestra cultura. Muy bien. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Borregón, que es presidente de AIDIPE, de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Has hablado antes del éxito, anticipación, liderazgo, innovación, y él nos pregunta: la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas profesionales. ¿Cómo ha cambiado el liderazgo en estos tiempos de confinamiento? Pues yo creo que más que cambiar, yo creo que se ha hecho evidente cuál es el liderazgo que necesitamos. Y el liderazgo que necesitamos es un liderazgo más horizontal. Las pirámides cada vez son menores, cada vez todos nosotros, yo personalmente siempre he estado integrado en el equipo en global, no estamos aislados, sino estamos en una horizontalidad. Yo personalmente he hablado durante todo el confinamiento, he hablado con todos nuestros operarios que han estado confinados 15 días en las instalaciones. Por lo tanto, el liderazgo, la tecnología ya introdujo y el confinamiento lo ha puesto ya en evidencia, es un liderazgo transversal. Es un liderazgo en lo que funcionan son los equipos. Lo que funciona es la creencia de que tus objetivos son compartidos y además han sido discutidos y aceptados por todo el equipo. Y todo el equipo significa toda la empresa. Es decir, si realmente el confinamiento ha sido un éxito en nuestra labor, es porque esos objetivos han sido participados y asumidos por todos los equipos trabajando con un conjunto de toda la organización. Este es el liderazgo que yo creo que siempre ha sido el bueno. Lo que sucede es que la tecnología y el confinamiento y el COVID nos lo han puesto todavía mucho más en evidencia. Los otros no son liderazgos, los otros son aquello que alguien podía haber entendido como liderazgo, son cosas del pasado que no tienen ninguna garantía de éxito futura. Muy bien. Tenemos una pregunta de Ana Bujaldón, miembro de nuestra Junta Directiva y presidenta de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en puestos de alta dirección. Según el último informe de la CNMV, solo el 31% de las empresas cotizadas alcanza el objetivo del 30% de mujeres en sus consejos. Y en las empresas del IBEX 35 solo hay 4 mujeres consejeras ejecutivas. Distintos organismos como la ONU o la Organización Internacional del Trabajo y numerosos estudios alertan del retroceso en materia de igualdad que puede provocar la crisis provocada por pandemia del COVID-19. ¿Cree que estamos en un momento crítico o ante una oportunidad para cambiar las cosas? ¿Qué necesitan las empresas y los empresarios para dar el paso definitivo y apostar por el liderazgo femenino? Que, por otra parte, está demostrado que ser especialmente efectivo en estos tiempos de crisis en países como Alemania, Nueva Zelanda o Islandia, liderados por mujeres que han afrontado mejor la pandemia. Yo creo que lo he dicho durante mi intervención, yo pienso que la reconstrucción hay que afrontarla integrando toda aquella problemática que tenemos hoy en día. Yo efectivamente creo que es una oportunidad que tenemos en esta reconstrucción para aprovechar todavía más en la diversidad y todavía más en ese liderazgo femenino que efectivamente la integración de los equipos en los que cada uno hace su función, hombres, mujeres, son equipos que se aprovecha muchísimo más esa función y esos objetivos
que tenemos para cumplirlos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la reconstrucción nos dará una oportunidad para avanzar mucho más en la participación de la mujer en el liderazgo empresarial. Yo tengo que decirte que en nuestro grupo, en Akbar, en España, va por franjas de edad. Y va también por determinado tipo de profesión. Estamos, yo creo que en una franja en mujeres muy bien en lo que es STEM, es decir, en STEM en estos momentos estamos en un 35% de mujeres, cuando tú sabes que en la media en STEM mujeres suelen cursar un 20%, un poquito más del 20%, por lo tanto estamos muy por encima de lo que la sociedad está aportando y tengo que decirte que los equipos funcionan de una manera magnífica en este conjunto. Tengo que decirte que en las franjas de edad hasta 35 años estamos prácticamente en un 50-50 y tengo que decirte que en el nivel de operarios, pues obviamente estamos muy mal. Por lo tanto, este es un esfuerzo que en todas las franjas vamos, y efectivamente en consejos de administración, en el caso de Suez en París, ahí estamos a un 45% de mujeres, en España estamos efectivamente en la media en un 35%. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, la reconstrucción es una oportunidad para mejorar estas cifras y que va a redundar en beneficio de todos nosotros. Muy bien. Hay una pregunta que me comentabas, Felipe, si acaso, hazla tú directamente. Sí. Ángel, volviendo al tema de la reconstrucción, ¿no? Has comentado que la reconstrucción la veías cimentada en tres tipos de acuerdos, ¿no? Un acuerdo en lo económico, acuerdo en lo social y acuerdos en la emergencia climática, ¿no? Y toda esta situación del COVID, al final, pues estamos viendo un entorno ahora muy cambiante, ¿no? Las posibles dinámicas económicas globales que teníamos pueden estar cambiando. La responsabilidad o el commitment social que podíamos tener en determinadas regiones del mundo pueden cambiar de unas a otras, pueden ser muy variables, ¿no? Y la respuesta a la emergencia climática también. Pues en esta situación tan global, tan compleja que nos viene ahora, ¿cómo ves tú la posición que España debería adoptar y cómo puede España trabajar en este nuevo entorno hacia esa reconstrucción? Bueno, es una pregunta de las que no son sencillas, evidentemente, Felipe, ¿no? Perdóname, sí. Yo creo que efectivamente tú has descrito un panorama de una incertidumbre enorme, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Los que tenemos la suerte, ¿no? Yo te diría, de ver qué está sucediendo en otras partes del mundo, ver lo que está sucediendo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo una honda preocupación para cómo va a pasar la próxima década a Latinoamérica, ¿no? Es decir, veo con honda preocupación cómo está enfrentando México el futuro, con honda preocupación cómo lo está enfrentando Brasil o cómo lo está enfrentando Argentina. Y obviamente un país que para mí es muy querido, porque además tú, Felipe, has citado en mi currículum que viví en Chile y Aguas Andinas para mí fue una experiencia magnífica y tengo muchos amigos chilenos y comparto con ellos muchas horas y muchos sentimientos y también muchos objetivos. Veo que Chile es un país que va a intentar ejercer esa reconstrucción con todas estas incertidumbres, pero en un entorno realmente pésimo, en un entorno negativo, en un entorno en el que está solitario. España tenemos una gran fortuna y la gran fortuna es que contamos con Europa. Entonces, en momentos de incertidumbre como el que tú comentas y como el que vemos cada día que sucede, el contar con otra gente en el que podemos llegar a esos acuerdos
y en el que podemos tener un objetivo común frente a ese mundo complejo, yo creo que es una suerte que tenemos que aprovechar como una gran oportunidad para hacer ese gran acuerdo europeo. Por lo tanto, yo creo que España tiene una gran oportunidad y tiene que ser consciente de que esa gran oportunidad pasa por acordar con Europa cuáles son las reglas del juego de los próximos años. Y obviamente eso tiene que hacerse con liderazgo y a veces ese liderazgo comporta, como yo decía antes, integrar a mucha gente que probablemente piensa en algunos términos distinto a lo que piensas tú, pero cuyo objetivo es el común. Por lo tanto, España, que tiene grandes managers, que tiene grandes directivos, que tiene gran conocimiento, necesita que se ejerza ese liderazgo para tener un objetivo común con Europa, ¿no? Yo creo que esa es la gran oportunidad que hoy no podemos perder como españoles. Muy bien. Vamos a las preguntas para rápidamente, Ángel. Tenemos dos preguntas más. Una de Manuel Gago, que yo creo que has hablado mucho, es vicepresidente del Consejo Directivo de CEDE, y dice: la gestión del agua durante este confinamiento ha funcionado muy bien. Lo hemos visto todos los ciudadanos. ¿Cuáles han sido las claves del éxito y qué papel ha jugado la tecnología en todo este proceso de que tuviésemos agua cada día en casa? Manuel, muchas gracias, porque yo creo que lo he comentado, pero hace falta volverlo a comentar, ¿eh? Es decir, en el COVID hay muchas cosas que han funcionado bien y yo creo que deberíamos valorar todo eso que ha funcionado bien, ¿no? Han funcionado bien nuestros sanitarios, médicos y enfermeras. Yo creo que eso lo ha reconocido todo el mundo. Ha funcionado bien nuestros centros de distribución logísticos, han funcionado de manera impecable. Ha funcionado muy bien todo el sector agroalimentario, impecable. Ha funcionado muy bien, vamos a decirlo, toda nuestra red de fibra óptica y todas nuestras telecomunicaciones, ¿no? He hablado con mucha gente de Inglaterra. Se ha trasladado gente de Inglaterra a la que han abierto un poquito la frontera a España y todo el mundo dice que el sistema del teletrabajo ha funcionado mejor en España que en países como Inglaterra. Por lo tanto, y el sistema del ciclo hidráulico hemos funcionado también muy bien. Yo creo que las claves es porque nos ha acompañado una tecnología, si no nos hubiera acompañado electricidad, si no nos hubiera acompañado telefonía, si no nos hubiera acompañado, como yo muy bien he dicho, esa concienciación social que todos nuestros trabajadores han tenido y obviamente esa anticipación y esa tecnología. Por lo tanto, la clave del éxito ha sido en que nos han acompañado muchas empresas más. Y eso es lo que he querido yo connotar y por eso te agradezco mucho tu pregunta, que en algunos países es mucho más difícil. Es decir, es mucho más difícil en México poder garantizar en Saltillo, donde estamos presentes, lo mismo que hemos garantizado en España, porque vamos peor acompañados, ¿no? Por lo tanto, la clave del éxito han sido nuestras propias decisiones, nuestro trabajo en equipo, la tecnología, pero también cómo nos ha acompañado el resto de la gente. Muy bien. Nos quedan dos preguntas. Una rápida. Javier Fur, presidente del Círculo de Directivos de Alicante, comenta: la industria turística y el agua van muy de la mano. Suez e Hidracua tienen una amplia experiencia en la gestión del agua de municipios turísticos como Benidorm. ¿Qué escenarios y plazos de recuperación contempla para esta industria tan clave para el país? Bueno, nosotros estamos efectivamente en 9 de las 10 capitales turísticas españolas, ¿no? Y estamos contemplando con mucha preocupación cómo se va a dar la campaña turística este año. Si bien estamos viendo cómo en algunos lugares, como Canarias, probablemente empieza a haber una recuperación este mes de agosto, en otras zonas como por ejemplo Baleares también,
hemos visto cómo con estos últimos acontecimientos en las zonas mediterráneas de Cataluña el turismo se ha vuelto a desplomar, ¿no? Y obviamente estamos viendo cómo se desploma también nuestros consumos de agua paralelos al turismo. Es decir, una ciudad como Barcelona ha tenido durante el confinamiento una media de caída del consumo del agua del 10%. Ese 10% de media viene dado porque el 65% de caída en el sector industrial, 45% de media de caída en el sector comercial y por lo tanto significa el turístico, hoteles, restaurantes y todo lo asociado al comercio, y un 7% de incremento en el sector doméstico, obviamente todos confinados, ¿no? Esa media nos ha dado en ciudades como Barcelona una caída del 10%, pero la media de caída que tenemos en ciudades como Benidorm o Torrevieja es del 50%, o la media de caída en ciudades como Canarias es del 65%. Por lo tanto, el agua da ese indicativo. Yo pienso que estamos trabajando con el sector turístico en algunas comunidades autónomas para garantizar lo que con las autoridades, y una vez más, los acuerdos y el pacto es necesario, ese COVID-free. Y como ese COVID-free no se va a dar, que vamos a tener que convivir con él, es cuáles son las garantías y la metodología que se ha puesto para garantizar el mínimo de contagios y que cuando se produce alguno, cómo se actúa, ¿no? Y ahí, una vez más, el agua tiene una capacidad de actuar porque con la innovación hemos puesto en marcha un instrumento que no teníamos durante el confinamiento, que es un producto que le llamamos Sentinel, ¿no? Y el Sentinel lo que hace es detectar los rastros del COVID en las aguas residuales y por lo tanto somos capaces de detectar no solamente en la media del conjunto de una ciudad, en la entrada en la estación depuradora, sino también por barrios y por zonas, y somos capaces de detectarlo en zonas con población relativamente reducida, si hay incremento o hay decremento o cuál es la tendencia con la suficiente anticipación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sector turístico, sector del agua, una vez más podemos trabajar juntos en intentar reducir esos plazos de recuperación que yo no soy capaz de ver cuándo podremos llegar, pero que obviamente uno de los objetivos debería ser que en el 2021, si no volvamos a recuperar el 100%, si veamos que nuestro trabajo de reconstrucción permite que en el 2022 tengamos ya una recuperación 100%. Pero para ello, obviamente, hay que ponerse a trabajar muy en serio. Muy bien, hay muchas otras preguntas, con lo cual quiere decir que te tendremos que invitar otro día para poderlas contestar todas. Déjame que resuma solamente, agrupe de alguna forma algunas que han llegado. Dicen que desde tu visión global que tienes de la función directiva y esta visión que tienes de gestión de compañías en un entorno global, ¿ves preparados a los directivos españoles respecto a otros países para afrontar la recuperación y el cambio que requieren las empresas? ¿Qué nivel de management a nivel directivo aquí en España ves? Yo, si me permitís, he tenido responsabilidades en Francia directamente, he tenido y tengo responsabilidades en Italia directamente, he tenido responsabilidades en Inglaterra directamente y además de América Latina y Estados Unidos, como sabéis. Y por lo tanto he podido contemplar los distintos directivos de los distintos países, ¿no? Mi apreciación es que el directivo español es uno de los directivos mejor preparados que existen en el mundo. Y vosotros lo sabéis porque encontráis directivos españoles en todo el mundo y además en empresas que no necesariamente o tienen su base en España o son españolas. Por lo tanto, hay directivos españoles cumpliendo su función de una manera magnífica en todos los lugares del mundo. El directivo español está preparado. ¿Qué es lo que nos falla muchas veces a nuestras empresas? Ahora sí que hablo de las empresas españolas.
frente a las otras empresas, ¿no? A las empresas con base en otros países. Metodología. Yo creo que nosotros somos muy buenos, somos capaces de improvisar, somos capaces de innovar, somos capaces de dirigir equipos, pero muchas veces lo que nos falla es la metodología. Yo creo que el directivo español es uno de los mejores que hay en el mundo y si a eso le añadimos metodología y capacidad de acuerdos, no habrá quien nos pare. Muchas gracias Ángel por acompañarnos. Hemos dicho que nos ceñiríamos a esta hora para que luego podamos volver todos a trabajar. Gracias por tu conferencia y por tus palabras inspiradoras. Seguro que todos habremos sacado ideas. Gracias por acompañarnos también en este primer, como te dije, en este primer desayuno virtual que hacemos y que vamos a continuar en los próximos meses. Y gracias a Felipe por su moderación y por participar también en el desayuno y a todos los que nos habéis acompañado, a todas aquellas entidades confederadas también en CEDE y desearos que todas vuestras familias sigáis bien y que afrontéis un buen periodo veraniego para ocuparnos luego a partir de septiembre de toda la parte de reconstrucción. Muchas gracias a todos. Gracias Ángel, gracias Felipe. Muchas gracias a vosotros, he estado muy a gusto. Un abrazo muy fuerte. Gracias.